sobre el cómo, que es lo más importante en todo esto. Falta todavía mucho por explicar, un rubro además en el que de manera especial el candidato Castillo presenta falencias realmente claras, es en el tema económico, razón por la cual evita pues dar entrevistas o este tipo de presentaciones, y eso ha quedado claro también durante el debate. El punto es qué tan consistentes, qué tan solventes son estas propuestas económicas. El 12 de febrero de este año, o sea, hace apenas 2 meses y medio, cuando Castillo no figuraba en las encuestas y no tenía tanta presión sobre sus hombros, asistió al canal de internet UCI TV, donde fue entrevistado por Diego Acuña. Este es un resumen de lo que fue una gran entrevista. Véanlo ustedes. Muy buenas tardes, mi estimado Diego. Un abrazo. Profesor, quiero entrar a discutir algunos puntos de su ideario y programa. Lo que usted propone: Estado regulador fuerte y con facultades, planificador, interventor, innovador, empresario y protector. ¿Con un ejemplo la puedo hacer? Con un ejemplo, sí, porque... En plena pandemia, ¿cuánto costó una mascarilla? Bueno, ha variado, ¿no? En plena pandemia, un balón de oxígeno, ¿cuánto costaba? Una pastilla, un ibuprofeno, ¿cuánto costaba? ¿Y dónde estaba el Estado? Entonces creemos nosotros de que esto tiene que cesar, tiene que terminar, instalando una política de libre mercado. Por eso es que se hace como quiere. Nosotros planteamos, por ejemplo, una política social, una política popular con mercado. Ya, pero ¿cuál es esa política? Ahora lo que tiene que hacer es que el Estado sea regulador, fiscalice, y no estamos acá en contra tampoco de la empresa privada. Ya, pero ¿cómo regularía y cómo fiscalizaría? Tiene que haber un ente regulador, por ejemplo, llamándolo a las empresas. Por ejemplo, ¿a qué empresas? ¿A Icafarma? A todas. ¿A FASA? A todas las empresas. Las empresas que han venido a saquear no podemos darle un minuto más de tregua. Pero mi pregunta es ¿cómo haría para regularlas? Porque todos estamos de acuerdo con que no hay que lucrar con la salud del pueblo desmedidamente, pero el tema es cómo solucionamos esa inequidad que se genera por la economía social de mercado. Lo que tenemos que hacer es plantear y llamar a las fuerzas vivas del país, llamar a la empresa privada, poner de acuerdo, formar equipos de trabajo, convocar a todos los profesionales en este campo, ¿no? Y estructurar las líneas matrices, ¿no?, con la empresa privada en conjunto. Usted planea que el Estado sea un Estado empresario también. Claro, tiene que ser empresario. Mire, anteriormente decía, no, el Estado no puede ser empresario. ¿Por qué? Porque los que llegaban arriba, pues no llegaban para servir al pueblo, sino llegaban para servirse. Estaba mal orientado. ¿Por qué no puede ser un empresario el Estado? Porque ya se ha probado eso y con resultados desastrosos. No es nada nuevo. Justamente no se le ha dado la facultad al pueblo para que haga la fiscalización. O sea, en la época de Velasco no se hizo, según usted. No se cumplió todas las etapas. ¿No se cumplió qué? O sea, no se le dio todo el espacio. O sea, del 68 al 75 tuvo un buen espacio, ¿no cree? Claro, pero no, en 5 años, perdón, en todo este periodo, para un país tan grande y tan diverso, yo creo que se necesita de haber fundado primero, sentado una base primero en el pueblo, porque también cuando el pueblo no está orientado, no está preparado, la ve como si fuese una cosa del otro mundo y también se revierte, ¿no? Bueno, pero al final los que están en las posiciones en esta aventura del Estado empresario, que ya se probó, no es el pueblo, pues no. Alguien va a tener que manejar, como siempre, y alguien va a tener que ser responsable. Y la gran cosa en contra que tiene esto, que ha fracasado una y otra vez en todo lugar donde se ha hecho, es que nadie tiene esa responsabilidad porque no son recursos de nadie. Entonces, ¿cómo se diferencia su propuesta de lo que ya se probó? Y está en curso en varios países de Latinoamérica en este momento. Lo que tiene que asumir es una gran responsabilidad. Primero, el que llega a este Estado, el que conduce el Estado, primero tiene que deponer toda actitud de ambición, ¿no?, y de grupo o intereses personales y de grupo. Yo creo que cuando las autoridades sean elegidas por el pueblo, incluso los ministerios, tiene que ser con voz auténtica bajo un lineamiento real para servir al pueblo. Incluso se tiene que probar en la práctica con gente idónea, con gente que quiere al país.
Estado industrializador, propone usted, creador de empresa y competidor con el sector privado. Valor agregado y generador de oportunidades para el pueblo. Usted tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 propuestas que ya se hicieron anteriormente sin resultados positivos. Por eso le digo. Por eso, ¿cómo su no ha habido, propuesta es distinta? no ha habido una respuesta positiva, porque por un lado... no había resultados. ¿Por qué no hubo resultado? Porque la población, en todo caso, no supo entender y no supo comprender que un Estado estaba para servir al pueblo. Y lo otro que... Pero alguien tiene que... O sea, las grandes posiciones de responsabilidad, en este caso gerenciales, así sean de estatales, las tiene que asumir alguien. Las vamos a asumir. Bueno, el siguiente cuadro dice: Estado no prohíbe el monopolio, actualmente, ¿no? Usted propone: Estado prohíbe los monopolios de manera taxativa. ¿Cómo lograría esto? Lo que le decía, el caso de las empresas, de las farmacias, por ejemplo. Grandes monopolios que se han formado no solamente en salud, los monopolios en transporte, en otros espacios. ¿Quién la controla? ¿Quién la regula? ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. El siguiente dice usted: Estado corrompido sin soberanía. Usted propone un Estado revisor de contratos. No hay lugar para la impunidad de los contratos lesivos al pueblo. Revisión, renegociación o anulación de los mismos. ¿Cómo hace esto de la mano del mercado? Esa es mi siguiente pregunta. En el artículo 62 de la Constitución estipula, por ejemplo, de que debajo de esta casa hay un yacimiento minero. Cuando está debajo del suelo o en el subsuelo, ¿de quién es dueño? El Estado. Y cuando sale de la tierra, ¿quién es dueño? La empresa transnacional. ¿Usted lo quiere aplicar netamente a minería? No solamente a la minería. Estas empresas nacionales, por ejemplo, mineras... ¿Pero a qué se refiere Estado corrompido sin soberanía? ¿A qué se refiere con eso? Gasíferas pesqueras, ¿no? Petroleras incluso, ya, que más están viendo sus beneficios para la empresa transnacional sin dejar, por ejemplo, lo propio para el país. De cada 100 soles que se obtiene, por ejemplo, específicamente en el caso de la minería, 70 soles lleva la empresa minera y 30 soles se queda para el Estado peruano. No, bueno, depende sobre qué. Lo dice la Constitución. Y el Estado no la puede intervenir porque la Constitución la prohíbe. No. Partamos de una premisa muy básica, que para que el Estado obtenga algo tiene que haber rentas. Y aparte de las rentas, en este caso, la empresa paga IGB, paga impuesto a la renta y paga canon también. El canon es un impuesto. No es impuesto por el gobierno. Entonces, esa medición de rentabilidad, ¿cómo la hace usted? Lo que tenemos que hacer es llamar a la empresa a renegociar los contratos, ¿no? Ya, pero entonces usted está diciendo que una empresa minera que invierta acá, en el caso de que obtenga rentas, se va a quedar con menos de la mitad de las rentas que percibe. ¿La empresa minera? Sí. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva,
¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de la, Invertido. de la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. El quinto punto que usted quiere modificar del artículo 63 actual, usted propone un Estado nacionalizador. Fin al Estado privatización y exportador de capitales. Generador de valor agregado para dar oportunidades al pueblo y el empresariado peruano. Estatización de sectores estratégicos. ¿Qué va a estatizar? El gas de camisea, por ejemplo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en este momento, o bajo esta constitución política, ponga frente a las grandes empresas transnacionales a la empresa transnacional, perdón, a la empresa nacional? O sea, darle más espacio a estas empresas cuando ¿qué empresas nacionales han podido competir con las empresas transnacionales? Entonces el gas ¿Sí? no se daría. ¿Qué más? Bueno, la línea aérea. ¿Usted quiere crear una línea aérea Bandera. Por supuesto, ¿no? Creemos importante de que el Perú no puede ser una isla, y con eso creemos importante atender las necesidades más urgentes a través de una línea aérea nacional. Usted habla de eliminar la deuda externa. ¿Cómo se va a financiar? Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Ya, o sea, digamos, en una presidencia usted sube el 28 de julio y anula el pago de la deuda externa. Se aísla. Primero tenemos que priorizar la deuda interna. Ya, pero ¿qué hace con la deuda ya existente? Habrá mecanismos, ¿no? O sea, pero eso ya pues como le vuelvo a repetir, profesor, eso ya se hizo. Y lo único que hace es crear una economía ficticia. Los grandes créditos que se han sacado los gobiernos en el marco de los préstamos internacionales, esta deuda externa, ¿a quién le ha servido más? Bueno, tendría que ser un poquito más específico. ¿Quién? O sea, de la deuda externa. O sea, de esta deuda externa que se extrae, que hoy en día tiene el país. Bueno, pero la deuda externa no es solamente de un gobierno, es cumulativa. Por eso, pero a raíz de estos gobiernos que gobiernan pues a espaldas del pueblo, lo primero que lucran como gobiernos en diferentes los sectores, lo que más se ha coludido con los actos de corrupción y no ha llegado, por ejemplo, al país, al pueblo. ¿Cuál es su modelo de país a emular? Generalmente todos los líderes tienen un norte a seguir, ¿no? Deberíamos seguir la línea de tal país, este país. ¿Cuál es el suyo? Yo creo, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación. Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. ¿Qué cosa que ha hecho en Bolivia Evo Morales haría usted acá? La nacionalización de los recursos, ¿no? El problema de la renegociación de sus contratos. Priorizar, por ejemplo, los grandes problemas, que la economía esté distribuido, por ejemplo, a los sectores más vulnerables. El ideario no es una camisa de fuerza. Yo creo que el partido que ha gestado este plan programático está abierto con la finalidad de que se inserten en este ideario las más grandes voluntades del país, de los profesionales, ¿no? De los técnicos. Lo que tenemos que hacer es llamar a las personas más expertas y más comprometidas. Pero tiene que haber más o menos un norte, ¿no? O sea, está bien que se convocan técnicos, eso lo hacen todos los candidatos, pero tú tienes que decirle más o menos qué es lo que quieres para que el técnico específicamente te desarrolle el plan, ¿no? Me están avisando que tengo que terminar el programa. Quiero agradecerle su presencia, haber aguantado mis preguntas. Muchas gracias, mi estimado Diego. Saludar a usted y a su amable audiencia y por el bien del país. Bueno, como decíamos, fue una entrevista dada a UCI TV, a Diego Acuña, quienes nos han cedido, por supuesto, la autorización para poder compartir con ustedes un resumen de lo que fue. Y
Situaciones como esta explicarían por qué el señor Pedro Castillo pues rehúye a las entrevistas. Además, claro, del profesionalismo que muestra Diego Acuña, y ya conocen los fundamentos del profesor Castillo detrás de sus propuestas de estatización, de lucha contra los monopolios o los impuestos, que a veces no sabe si es sobre la venta o la utilidad. En fin, nos vamos a una brevísima tanda comercial y ya regresamos.